Bienvenidos de nuevo al canal de Sumito. El día de hoy vamos a empezar a hacer un formato que llevamos tiempo pensándolo y como sabéis, nosotros escribimos la newsletter diaria de finanzas que más crece en España. Tenéis el link en la descripción, por cierto. Y este trabajo nos permite estar muy conectados con lo que pasa en la actualidad de los mercados internacionales. Y después de leer cientos de noticias al día, al final pues tenemos siempre muchos temas de los que comentar e ir un poquito más allá de las noticias que compartimos en la newsletter. Como eso no lo podemos hacer en la newsletter porque nuestro compromiso con vosotros es que sea una newsletter corta, fresca y muy fácil de digerir, estábamos pensando cómo podíamos hacer este pequeño análisis o conversatorio. Entonces, bueno, David y yo hemos llegado a la conclusión que la mejor forma era sentarnos a tomar un zumito y hablar de la actualidad del mercado. Así que nada, David, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, muchas gracias. Nada, como dices, la idea es eso, ¿no? Charlar un poquito, comentar las noticias más importantes del mes anterior y sobre todo también, que considero importante, tener un poco de perspectiva, ¿no? Porque al final también nosotros con la newsletter vamos cada día a ver qué pasa en los mercados, pero claro, muchas veces pasan noticias importantes que tienen una duración de más de un único día y es importante comentarlas, ¿no? Así que es un poco la idea de este vídeo y nada, vamos allá. Totalmente sí. Y por cierto, un apunte, esto lo intentaremos hacer una vez al mes y el nombre del formato se llama Earnings Call, como no podía ser de otra forma. Así que bueno, David, ¿qué te parece que si empezamos? Eh, eh, en el backstage, detrás de cámara, habíamos estado hablando sobre la que puede ser la noticia más importante del último mes y que se estará desarrollando en este mes de octubre también, que es el tema de las huelgas. No sé si tú tienes algo que comentar acerca de esto, David, porque yo creo que es una noticia muy importante que puede pasar desapercibida por el tiempo en el que se desarrolla, ¿no? El periodo de tiempo tan largo que no es tan fácil hacerle seguimiento. Pues sí, correcto. El tema de las huelgas es un tema muy importante y sobre todo que afecta a una industria tan importante para Estados Unidos como es la del motor. Y de hecho ha llegado aquí a España. O sea, a mí me suena de ver en medios, incluso en la televisión, cómo está el tema de las huelgas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, aquí hace unas semanas, a mediados de septiembre más o menos, el sindicato del motor más conocido de Estados Unidos, que se llama UAW, fue a huelga, ¿vale? Creo que fueron 150.000 personas, lo cual es mucha gente. Y esto afectó a las fábricas tanto de General Motors como de Ford y Stellantis, que son bueno, las tres más grandes de Estados Unidos. ¿Qué pedían? Bueno, lo que se pide un poco en todas las huelgas, ¿no? Aumento salarial de un 40% en los próximos 4 años, también pues la mejora de las condiciones, como no, el tema de las pensiones también con los jubilados y también reducción de jornada. De hecho, fue gracioso porque estuvieron allí el gran Biden y Trump a hacer un poquito de campaña, ¿no? Que ya sabes que el año que viene son elecciones, entonces hay que caer bien a toda esta gente. Y bueno, eso fue lo que pasó. De hecho, como dices, hasta el día de hoy la huelga sigue activa y ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, salió una noticia de que ya parecía que estaban llegando a un acuerdo entre los sindicatos y las empresas, pero todavía no se sabe cómo va a acabar esto. Sí, aquí hay dos puntos importantes, ¿no? Porque parece que, bueno, una huelga del tema del motor solo afecta a la gente que quiere comprar coche o tal. Y luego si te pones a ver, ya habían reportes hace 2 semanas de que esta huelga estaba causando una escasez tal en las partes de recambio de los coches muy importante que estaba generando listas de espera en gran parte de Estados Unidos. Y sin contar eso, todos los trabajos indirectos a los que afecta, ¿no? Porque al final, pues la persona del taller, el transportista, al final es una industria tan grande que tiene un impacto en la economía demasiado grande. Y luego has dicho una cosa que me pareció muy interesante y fue que Trump, cuando fue a Michigan a hacer el rally de la campaña y aprovechar todo este tema que estaba pasando, dijo algo que me dejó pensativo porque de hecho apeló y dijo, bueno, da igual lo que negociéis ahora, que con todo el tema de los coches eléctricos vuestro trabajo ya no estará. No sé si tienes alguna opinión al respecto o cómo ves este tema.
Bueno, ya sabemos cómo son un poco las palabras de Trump, ¿no? Que a veces va a generar polémica. Hombre, a ver, tiene parte de razón, ¿no? O sea, al final la industria del coche eléctrico ya está revolucionando todo el sector y a mí lo que más me preocupa no es el coche eléctrico, sino la conducción autónoma. Que eso sí que va a ser un auténtico cambio en todo el sector del motor y puede afectar a muchos puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, yo no me las tomaría muy en serio. Aquí ya sabemos cómo funciona este hombre, ¿no? Sí, bueno, yo sí que creo que teniendo un precedente, ¿no? Que también estaba en paralelo pasando, que era la huelga de actores y escritores de Hollywood, Sí. que de hecho ha terminado. Yo creo que este tipo de cosas al fin y al cabo no terminan bien, ni para las empresas, pero mucho menos para los trabajadores. De hecho, en el caso de el tema de los escritores de Hollywood, lo que ha Ujú. terminado pasando es que han perdido 148 días de pago para un aumento del 5%. Es decir, es algo que quizás se podría haber negociado de otra forma, pero mi opinión particular es que siempre los sindicatos hacen las cosas mucho más complicadas de lo que deberían, porque al fin y al cabo tú no puedes coger una masa de trabajadores enorme y tratar de negociar una sola cosa, porque cada Ujú. caso es distinto, habrán trabajadores que se esfuerzan más que Totalmente. otros, habrá trabajadores que tienen una proyección o una perspectiva diferente al del grupo que está proponiendo la huelga. Y yo creo que al final es un desastre y terminamos pagando todos, porque lo que te digo, en el caso de la huelga de coches, han terminado pagando los consumidores, han terminado pagando los mecánicos, los transportistas y no solo las grandes empresas, que en el caso, por ejemplo, de General Motors, ha terminado endeudándose. Ujú. Levantaron financiación en estos días, no recuerdo exactamente si fueron eh, unos 6.000 millones de dólares, podría ser, para poder costear todo el tema de esta bendita huelga. Pero bueno, Sí, ahora sí, que es una vamos un situación poco más complicada hacia y que no tiene una el solución motor. fácil, pero sí, sí, veremos cómo evoluciona esta Sí, huelga del motor. vale, ¿me escuchas bien? Porque se me ha desconectado Sí. el... Sí, vale, perfecto. Problemas del directo. Eh, Ahora volviendo, estábamos hablando de que Trump había dicho que los coches de electricidad se cargarían en la empresa del motor. Había otra noticia que yo quería comentar que era el tema de las renovables y de todo el tema de los criterios de inversión sostenible, etcétera, 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 que están teniendo un periodo bastante chungo. De hecho, yo suelo seguir a un ETF que sigue o imita, ¿no? el performance de esta industria y la verdad que no está yendo en nada bien, especialmente de verano esta parte. La energía eólica, de hecho los proyectos de energía eólica han visto sus costes dispararse un 40% en el último año. Y también estamos viendo primero, una paralización de muchos proyectos de energía eólica, sobre todo a nivel europeo, pero también, vamos, es un contexto global. Y luego también está el hecho de que los inversores están saliendo muy rápido de los fondos sostenibles. Y esto tiene Ujú. una coyuntura doble. Por un lado está la realidad macroeconómica, como he dicho, y por otro lado está que en ciertas partes de Estados Unidos principalmente hay una guerra, por así decirlo, contra los criterios ESG, una guerra política. Por ejemplo, en Texas, los fondos de pensiones que dependen del gobernador del estado han dicho que no van a trabajar con BlackRock mientras tenga este tipo de iniciativa. Luego en Florida ya hemos visto lo que ha pasado con DeSantis y la reacción que hemos visto de BlackRock al principio fue de nos mantenemos con estos criterios y poco a poco han ido recogiendo cable hasta el punto tal de llegar a ver a Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, decir que Ujú. iban a dejar de utilizar esto como una herramienta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de las inversiones renovables y sostenibles? Yo, a ver, es opinión personal, ¿eh? Pero sí que creo que hace unos años tuvo ese boom, ¿no? De que, bueno, era la salvación, las energías renovables y tal. Pero ¿qué pasa? Que con la pandemia y con el tema que está viendo con la energía, con el shock en el sector energético que hemos vivido, se ha visto de que, oye, las renovables están muy bien, pero todavía seguimos muy dependientes de energías fósiles como es el petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que está dando un poco un choque con la realidad de la necesidad energética. De hecho, subimos hace poco un tuit a la cuenta de Tumito, que también podéis seguirla en Twitter, hablando sobre la dependencia que tenía el mundo sobre el petróleo. Que es que gran parte, ahora no recuerdo el porcentaje, vamos, era
muy grande, ¿no?, de la dependencia que tenemos del petróleo, y eso hace un poco ver la realidad de Sí. que, oye, las renovables están muy bien y hay que seguir invirtiendo en ellas, totalmente, pero tampoco hay que obligar a ello, ¿no?, con el Totalmente. tema Sí, yo creo de que los ESG. ese es el punto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, hemos publicado un artículo recientemente en el blog donde hablábamos de estos principios, ¿no? De inversión sostenible, y cuando tú haces un análisis te encuentras que Tesla, que es una empresa quizás la más importante, ¿no? Del sector del coche eléctrico, de todo el tema del movimiento de movernos gracias a la energía eléctrica y no depender del petróleo, tiene un score de temas renovables y sostenibles, Sí, igual al de Philip Morris y peor que el de no tiene sentido, sí. Texas Land Corporation, que es una empresa que explota terrenos para sacar petróleo, ¿no? Incluso tiene un score similar al de McDonald's. Entonces, claro, aquí yo creo que juega mucho la parte política. Totalmente. Sabemos que Elon Musk no es santo de la devoción de muchos de estos grandes fondos y de todos estos movimientos, y al final terminas habiendo un sesgo muy importante cuando ponen estos numeritos, ¿no? Que al final son esos, son numeritos. Y sí que creo que la gente se ha ido dando cuenta y por eso han empezado a retirar. Son 11.400 millones de euros que han sacado en este último año de los fondos sostenibles. Así que no estamos hablando de cambio o de Sí, calderilla. sí. Sí, sí, no, es mucho dinero y es eso, ¿no? Yo creo que se está convirtiendo más en una cuestión política que realmente en una urgencia, que es una urgencia, porque es que con el consumo de energía o empezamos ya a hacer cambios o va a ir a peor, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo acaba, veremos cómo Total. acaba. Si quieres, en relación a esto, podemos juntarlo con la siguiente noticia que íbamos a comentar, que también se ha hecho mucho eco, ¿no?, este último mes de septiembre, que es el tema del uranio. Porque, claro, hemos visto que el precio del uranio en spot en 2 años lleva una revalorización del 100%. Es brutal. Obviamente ha habido varios factores que han hecho este aumento del precio, ¿no? Los 3 de ellos que también comentábamos en Twitter hace unas semanas era, primero, la escasez de oferta, porque el uranio, bueno, estos últimos años no se ha invertido mucho en extracción de uranio y 2 de las reservas más importantes a nivel global, que son Rusia y Nigeria, pues bueno, ya sabemos los problemas que hay en estos países, ¿no?, lo cual hace todavía más complicado esa producción de este material. Luego, el tema de la demanda, que por otro lado está aumentando. O sea, estamos viendo a cómo China y India, que suponen la mitad de la población global, están invirtiendo en esta energía, ¿no? Eso hace que se quiera todavía más uranio. Y luego, por último, hubo la compra de un gran fondo que compró grandes cantidades de uranio, que se llama Sprott Physical Uranium Trust, o sea, que lo quiere buscar. Tomó muchas posiciones bastante importantes en uranio. Y bueno, solo puede significar 2 cosas, ¿no? O está tomando posición o quiere especular con esto. Entonces, ya cada uno que saque la conclusión que quiera, pero está claro que es una fuente energética que puede dar mucho que hablar en los próximos años. No sé cómo lo ves tú. No, a ver, mira, yo creo que al fin y al cabo el tema energético es demasiado complejo, ¿no? Es demasiado complejo para lo que hemos visto en los últimos años, que se quiere simplificar todo a esto contamina mucho o esto es verde o esto no es verde. Al fin y al cabo vivimos en un mundo que consume energía como nada, o sea, al fin y al cabo nos movemos gracias a la energía, y yo creo que mientras tengamos un mix suficientemente diversificado, igual que las inversiones, vamos a tener menos problemas como los que vimos el año pasado. Y ojito con este invierno, que el petróleo también está ahí en un punto Sí, muy interesante. está juguetón el petróleo. Entonces yo creo que todo se resume a eso. Yo creo que al final el mercado busca naturalmente diversificar sus fuentes de energía, y eso se ve reflejado en los precios de estas materias primas. Y lo que dices tú, al fin y al cabo, sobre todo, no tanto Estados Unidos, que también en los últimos meses ha estado perdiendo un poco de soberanía energética por temas también políticos de corte ecológicos, pero también Europa, al fin y al cabo, nos hemos hecho demasiado dependientes de potencias extranjeras y ya vemos lo que pasa. Sí, 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 totalmente. Hay que hacer un mix equilibrado y
Y bueno, aquí se mezclan eso, ¿no? Intenciones políticas con necesidades energéticas, el sector de la empresa también, que tiene mucho peso, la guerra, bueno, veremos. Ese es un punto importante, ¿no? El sector de la empresa. Y eso yo creo que lo hemos visto también en los últimos movimientos que ha habido en la Unión Europea para certificar, por así decirlo, o aprobar el tema de los combustibles ecológicos, que ha sido un push por parte de Alemania y la industria automotriz de que, oye, podemos mantener todo el tema de los coches eléctricos, pero Sí, es también verdad. existen los coches de combustión ecológica. Entonces, ahí también hay que poner el ojo, porque yo creo que si eso se aprueba en Europa y Alemania lo empieza a adoptar, en Estados Unidos, Ford, General Motors y todos estos pueden pedir lo mismo, si no es que lo están pidiendo ya, y habrá que ver cómo la aritmética política juega a favor o en contra de esto. Hablando también un poco más de política, si te parece, podemos comentar el tema de la fragmentación política en Estados Unidos y cómo está afectando el mercado de los bonos, que parece también una tontería, pero ojo, porque justo ayer publicamos una noticia en Sumito donde eh, tanto, bueno, ayer, vamos a ver cuándo sale esto, pero bueno, dejaré el enlace en la descripción de la noticia a la que hago referencia, es que con todo el tema del desastre que está pasando en el Congreso de Estados Unidos, donde primero no se ponían de acuerdo para aumentar el techo de deuda, lo lograron, pero ahora hay un problema más grave todavía, que es que para aprobar lo que en España serían los presupuestos, que es lo que mantiene al gobierno federal activo, no hay un acuerdo. Y como en Estados Unidos no hay disciplina de voto, los republicanos y los demócratas tienen ciento y pico diputados y cada uno piensa lo que considera. Un poco lo que vendría siendo la democracia, ¿no? Pero precisamente por eso, hace un par de días, casi una semana, estuvimos a horas de que el gobierno americano chapara. ¿Y qué significaba que el gobierno americano chapaba? Que 4 millones de personas probablemente se irían directamente a la calle y no cobrarían nada. Una historia que me toca a mí personalmente es que cuando yo estaba en Estados Unidos hubo uno de estos, creo que hubo uno o dos ¿Ah, sí? cierres del gobierno federal. Y claro, era algo tan interesante, ¿no? Porque tú vas a un país, no piensas que el gobierno va a cerrar, y me tocó a mí ir a la oficina para sacar un papel, a una oficina pública, y literalmente estaba cerrado. No, nadie te atendía porque esa gente no estaba cobrando y prácticamente estaba en el paro, ¿no? Entonces, ¿quién iba a abrir la oficina? Y claro, esto al final ha impactado también el mercado de los bonos porque los bonos se rigen en la confianza que hay en el gobierno y en la economía americana. Y si el gobierno americano quiebra o cierra o tiene que cerrar porque no tiene dinero para seguir operando, pues la gente pierde confianza en los bonos y ha hecho que vendiendo los bonos los tipos de interés a 10 años se han disparado. Y los bancos y las aseguradoras pues han estado temblando, ¿no? Porque las aseguradoras ponen mucho de su dinero que tienen, digamos, parado en bonos. Y claro, si los precios de los bonos bajan muy radicalmente, esas son pérdidas que no, unrealized pérdidas que no se han ejecutado, pero que en su balance afectan. Ya hemos visto lo que ha pasado con Silicon Valley Bank. Entonces, no sé, es interesante, ¿no? Cómo la política afecta a la finanza. No sé qué tienes que decir tú al respecto o si crees que, no sé, ¿cómo ves el panorama? A ver, yo aquí lo que veo es que en los últimos, no sé, 30, 40, 50 años siempre se ha considerado la deuda estadounidense como algo que siempre va bien, que siempre se paga, algo fijo. Claro, ¿qué estamos viendo ahora? Que eso no empieza a ser tan así. Y aquí quien tiene mucha importancia también, que son las agencias de calificación. Porque esto también lo vimos con la crisis inmobiliaria de 2008, que las agencias de calificación no hacían bien su trabajo. Entonces, si ahora coge mañana, yo qué sé, Fitch o cualquier otra agencia de calificación y reduce esa nota que le dan a la deuda estadounidense, ahí sí que se pueden empezar a complicar las cosas. Aquí quiero hacer un inciso porque eso ha sido un tema de debate en los últimos días. Yo lo he estado siguiendo y ya salieron ayer Standard Poor's, Finch y no me acuerdo cuál era la otra, diciendo que el tema, el circo que está montado, ¿no?, en el Congreso no va a afectar de momento los ratings de la deuda americana. Es interesante, ¿no? Porque hace poco hubo
hubo también todo ese tema con el techo de gasto, también pasó lo mismo y tal. Yo creo que son estas personas las que tienen en sus manos la Totalmente. estabilidad del sistema financiero, pero es lo que dices tú, si no están haciendo su trabajo bien, porque al final no terminan poniendo una puntuación que es la que adecuada, también yo creo que a largo plazo terminan haciendo daño estirando el chicle de algo que a leguas parece insostenible. Sí, a ver, bueno, ya lo vimos en 2008, ¿no? O sea, cuando alguien dice que todo va bien, que calma, que no pasa nada, yo ahí es cuando me empiezo a preocupar, porque si no hace falta que me digas nada, ¿no? Sí, Entonces, sí. no sé, yo no sé qué va a pasar, o sea, obviamente igual no pasa nada y seguimos aquí aumentando el techo de deuda cada año, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué dicen las agencias, ¿no? En las Sí, eso se próximas mantendrá. semanas. Eso se mantendrá mientras el dólar siga siendo la moneda de intercambio global. No creo que eso suponga un riesgo. El tema está en que sigue aumentando la pelota, la bola de nieve, y hay movimientos detrás de cámaras que apuntan a que el dólar irá perdiendo dominancia, aunque eso está por Ujú. verse también. También es Pero verdad. bueno, si se juntan esas dos fuerzas puede ser peligrosa. Y bueno, hablando de política, hay un tema que yo creo que tú querías tocar, que era el de la marihuana, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Vamos a sacar ya el tema aquí más importante de la conversación, ¿no? No, a ver, sí que lo comentamos el mes pasado, creo que fue a principios de septiembre más o menos, sacamos la noticia de que el Departamento de Salud de Estados Unidos quería, vamos a decir, ablandar la regulación que existe sobre la marihuana en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí el tema es que desde antes, de hecho, antes estaba mirando el dato, desde 1970 la marihuana está al mismo nivel de sustancia peligrosa que la heroína o el LSD, lo cual no tiene sentido, ¿no? Y de hecho hace ya unos años que se empezó a desregularizar, también cuando dijo Canadá que lo iba a regularizar, que ahí es cuando hubo el boom de las empresas de marihuana, ¿no? Que vimos a Tilray, a Canopy Growth, a todas estas. De hecho, Tilray llegó a tocar los $300 en 2019. Ahora ¿Y está a cuánto está 2 ahora? A $2. $2. O sea, entonces podemos ver que este sector se está moviendo, ¿no? Y depende de la regulación. ¿Y por qué? El tema es que en Estados Unidos cada estado tiene su propia regulación. De hecho, en 23 estados de Estados Unidos es legal el consumo de marihuana a nivel recreativo. Y esto te lo confirmo yo porque hace 2 meses, en junio así, estuve en Nueva York de vacaciones y te puedo asegurar que en cada esquina olía a marihuana. Literal. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que las empresas, hasta que no haya una regulación clara a nivel federal, están un poco limitadas, ¿no? Tanto a nivel de financiación, que es lo más importante, porque un banco no le va a dar un crédito a una empresa de marihuana que aquí sí puede vender, pero aquí no. Es como si aquí, por ejemplo, tú en el País Vasco pudieses consumir marihuana por la calle, pero en Madrid no. Eh, Entonces, hay un es tema complicado, es ahí, complicado. hay un tema interesante, ¿no? El tema bancario. Y de hecho eso se Claro. está discutiendo en el Congreso, y lo que están intentando hacer es una ley que no legalizaría de facto la marihuana, pero sí que le permitiría al sistema financiero abrirle las puertas Mm, a estas empresas que están en diferentes estados. Entonces, esa ley sería un primer paso porque aparentemente hay cierto apoyo bipartidista, eh, pero como te digo, al fin y al cabo, cada diputado no es lo mismo un claro, republicano de California que un republicano de Oklahoma, que claro, era donde yo claro. vivía, o uno de Texas. Entonces, sí que la ala más liberal de los republicanos podría eh, podría dar el paso y apoyar esta medida, pero yo no veo, o sea, a nivel, viendo cómo está digamos, la Cámara Baja, que está por 2 o 3 votos, y el Senado, que está en manos de los demócratas, yo no veo una legalización federal de la marihuana, al menos no hasta el año que viene, que vuelvan otra vez a Ujú. rebalancearse las cosas y ver qué pasa, pero también habrá que ver porque
recordemos que el presidente de Estados Unidos tiene poder de veto. Si pasan una ley y llega al despacho oval y el que esté dice, no, esto no va, la ley no se hace ley y vuelve otra vez al Senado y tendrán que volverla a tocar. Entonces, yo creo que 2024 es un año muy importante, tanto para el tema de regulaciones, que puede ser el cripto o marihuana, por la coyuntura que se está formando. Entonces, habrá que ver, pero yo en este año, no, este año y el año que viene no creo que se apruebe. A lo Sí, mejor nos sí, a ver, sorprende, ¿no? sí, esto ya sabes cómo es que de repente una mañana te levantas y sale la noticia, ¿no? Pero, a ver, en el corto plazo no sé qué va a pasar. Yo, en mi opinión, creo que en el medio plazo esto va a acabar regulándose. O sea, bueno, no regulándose, no sé exactamente qué regulación va a tener, pero sí que se va a aflojar el tema, ¿no? A ver, y lo estamos viendo, cada vez hay más estados que lo regulan. Canadá ya lo reguló hace unos años y sobre todo algo muy importante, que es que esto da dinero. O Sí. sea, cuando se vende la marihuana en Estados Unidos, eso se le aplica un impuesto. Eso también es una fuente de financiación para el gobierno. Pero ahí hay un tema polémico porque el hecho de que le apliques un impuesto genera un sobreprecio que en la calle no lo tienes. Entonces genera un mercado negro desde el punto de vista de lo que es el precio de la materia prima, en este caso la Uh marihuana, -huh. que también es uno de los puntos de debate de la gente que no está a favor de que se legalice, porque dice, bueno, tú lo legalizas, vas a la tienda, pero en la tienda vas a comprarlo más caro, por dos razones, Claro, porque hay sí. una cadena de producción muy bien puesta y no tienes el impuesto. Entonces genera dos mercados que no sé yo si termina de resolver el problema que se quiere resolver legalizándola, que es todo el tema de la violencia Uh -huh. y del narcotráfico, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, ya vemos lo que pasa en Canadá. Yo estuve en Canadá el año pasado, a finales de año, y puedes ver en las calles que oye, se nota que las drogas de una u otra forma están legalizadas o no están despenalizadas porque ves muchos drogadictos en muy mal estado en las calles, pero también en Estados Unidos, donde no están despenalizadas, estamos viendo lo que está pasando con la crisis del fentanilo. Entonces es un tema muy, muy complejo de entender, pero y que al fin y al cabo también afecta a las inversiones porque hay mucha gente que tiene pasta metida en las acciones de la Claro, marihuana. claro. Sí, aquí no sabemos qué pasará, lo que sí que sabemos es que seguiremos de cerca estas acciones, Sí, sí, sobre sí. todo en la newsletter, y bueno, he estado mirando y son empresas grandes. O sea, estamos hablando de que Tilray, por ejemplo, es una empresa que tiene 1.600 empleados en nómina y tiene un market cap de 1.500 millones de Sí. dólares. O sea, no son empresas pequeñas. Donde yo sí que veo que esas empresas, de hecho hace un par de meses escribimos sobre ello en la newsletter, van a empezar poco a poco a sembrar las semillitas, literalmente, es en Europa, porque en Europa yo creo que sí que hay una probabilidad más alta de que terminemos adoptando un sistema como el de Ámsterdam o similar. Sí, Entonces, sí. Y aquí un punto interesante también de forma de entrar en Europa es que se estaban empezando a asociar con empresas alcohólicas, como productoras de cerveza y tal. Entonces querían empezar a meter poco a poco el tema de la marihuana, pues, cerveza con sabor a marihuana y este tipo de cosas en Europa y puede ser un buen punto de entrada. Ese. y bueno, nos quedan dos temas de los que queríamos hablar. Primero era el tema de Wall Street versus Main Street, como se dice en Estados Unidos. Y es que, curiosamente, pusimos un tuit el otro día en el que hablábamos sobre el rendimiento del S&P 500 y cómo nos estaba mintiendo el índice, porque en cierta forma tú ves Ujú. que el S&P 500 tiene un retorno este año del 11%, que es un retorno muy bueno, y puedes pensar que la economía va muy bien y que eso es el reflejo de la economía. Pero cuando empiezas a meterte un poco más dentro de los números, te das cuenta de que si sacamos una media del retorno de las 500 acciones del S&P 500, que son nada más y nada menos que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estamos hablando que el retorno estaba en torno al 1%, dependiendo cuando saque este vídeo, pues está un poquito más por arriba, un poquito más por abajo. Pero lo que nos dice eso es que viendo la gran foto, ¿no? Viendo todo el panorama de una forma mucho más objetiva, el mercado no confía que en el corto medio plazo la economía vaya a echar para adelante. De hecho, ya empezamos a volver a ver un poco los cantos de sirena de una posible recesión. Hemos visto también cómo con la reactivación de los pagos de la deuda estudiantil va a haber problemas. De hecho, Biden perdonó 9.000 millones en deuda hace 2 días, pero eso no resuelve porque eso es un mercado enorme. O sea, yo no conozco a ningún americano de los que estudié
que a día de hoy no tenga una deuda escolar. Ujú, Estamos hablando de gente ujú. de mi edad, de 30, 35 años. Entonces, eso al final creo que la media era 300 euros al mes que paga esta gente, 300 euros que no van a consumo. Y si a Claro. eso le sumamos que ya la gente ya se han comido todos los ahorros del COVID. De hecho, se ahorró menos durante el COVID de lo que se decía inicialmente. Ahora vuelto a reevaluar los datos y creo que había 1 trillón americano menos de lo que se estaba ahorrando. Entonces, yo creo que las perspectivas para 2024 son bastante negativas y a esto sumo, y ya con esto termino, que hicieron una encuesta a gestores de fondos y la gran mayoría cree que 2023 es simplemente un rebote del gato muerto en el mercado y que 2024 volveremos a la realidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Porque recibimos caña por todos lados poniendo ese tweet de la gente que invierte en indexados, pero yo creo que el punto no era decir que en el largo plazo el S&P 500 no sirve, sino que en el claro. corto plazo y la actualidad nos está diciendo otras cosas. Sí, a ver, no, o sea, si tú miras la ponderación que tiene las diferentes acciones en el índice, es que es así. O sea, no, esto no hay opción a debate. O sea, lo que es. Entonces, sí que es verdad. Y de hecho, a principio de año, cuando empezó la bolsa a crecer y tal, ya se comentó, ¿no? Que ojo con esta subida. Bueno, parece que todavía sigue, pero es lo que dices. ¿Realmente esta subida está fundamentada en algo? ¿O es simplemente un espejismo también con el tema de la IA que hemos tenido este año, mucho boom, y las grandes empresas, Alphabet, Meta, bueno, las grandes, Tesla, Netflix, todas estas, son las que mueven el índice. Y todas esas se han apoyado en la IA, ¿no? Sí. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Forbes sacó la lista de las 400 personas más ricas de Estados Unidos, y una cosa que decían era que más de la mitad del nuevo dinero que entró en esta lista, o sea, de decir, de todo el dinero si sumas todo el dinero de esas 400 personas, el aumento que hubo, más de la mitad venía de los gurús de la tecnología, Larry Ellison de Oracle, Elon Musk y los sospechosos habituales, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de empresas que son empresas multinacionales que tienen una exposición a otros mercados que no es nada más Estados Unidos, pero si vemos otro índice que sí que nos habla de las empresas más pequeñas de Estados Unidos que dependen única y exclusivamente de Estados Unidos, como es el Russell 2000, Uh-huh. ese índice está en rojo a día de hoy, está en -1%. Después ha caído, creo que lo tengo apuntado por aquí, un 13% desde finales de julio. Estaba en positivo y ahora está en negativo. Entonces yo creo que viendo la macroeconomía tal y como está, dejarse llevar por rallies que están influenciados por muchísimos otros factores, que no es nada más la economía real, es un error. Y yo creo que, volviendo al tema de 2024, ojito, porque los tipos de interés están altísimos, ya la gente empieza a hacer más default en los préstamos y en las tarjetas de crédito, y la Fed hace una encuesta en la que le pregunta a los bancos: oye, ¿tú estás más dado a prestar o menos dado a prestar dinero? Y Uh-huh. estábamos a niveles muy parecidos a los de 2008, hace un mes. Entonces, yo creo que hay que tomarse todo con pinzas y no entrar en el Sí, puritanismo, ¿no? Que suele haber en la comunidad financiera de yo soy indexado y me da igual la macroeconomía. Yo creo que todo afecta, y todas las opiniones y todas las estrategias en el mundo de la inversión son válidas. claro, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y si vas indexados, perfecto, pero sí, luego no lo critiques y luego no te quejes, ¿no? Y Es ya como para todo. cerrar, hay un tema que también crea polémica, que es el halving de Bitcoin. Estamos a octubre, se supone que el halving pasará a mitad del año que viene y todo el Madre mundo mía, el año que espera. viene. Sí, sí, El sí, año que, el año que viene va a venir todo de golpe. totalmente. Y bueno, al fin y al cabo, todo el mundo en el mundo cripto espera que ese sea el acontecimiento que nos vuelva a Ujú, meter en un bull run, pero escribimos un artículo con la gente de Bit2Me, hace unos días, en el que analizábamos el por qué habían habido temporadas alcistas muy grandes que coincidían con los halvings, y evidentemente sí, reduces la oferta de Bitcoin considerablemente, y eso hace que sea un activo cada vez más escaso, pero también hay otra coyuntura que es la política. Todos los halvings han coincidido con elecciones, eh,
una que eran unas elecciones mucho más, digamos, como la de 2012, ¿no? Que era el segundo término de Obama, que era continuismo. En 2016 luego tenemos a Trump, que cambia el esquema totalmente en la vida política. Y luego la de 2020, que había mucha incertidumbre, pero en estas elecciones también hay incertidumbre, no sabemos si va a ser Trump, si Biden al final va a llegar, si va a haber otro demócrata que se lleve la nominación. Entonces, ¿cómo ves tú el halving? ¿Tú eres de los que crees que el halving es por default alcista? Mm, yo creo que sí, pero añadir que no es algo que pase de la noche a la mañana. O sea, hablamos de un evento que es muy importante en la red, pero claro, lo que se refleja en el precio hay que verlo un poco con perspectiva, ¿no? O sea, el día que pasa el halving probablemente no pase nada, porque de la noche a la mañana, pues sí, es un cambio, pero es un cambio que ya estaba previsto, que todo el mundo lo conoce y sabe cuándo va a ocurrir. Entonces, yo creo que sí, que afectará positivamente al precio, pero en un largo plazo, una vez de que ocurra. Al final, yo, en mi opinión, Bitcoin en la gran mayoría es una inversión más. Es una inversión más y la gente las inversiones las mira por el riesgo. Entonces, si Bitcoin es un activo que tiene mucho riesgo y que todos lo sabemos, como dices tú, si la situación macro no acompaña, el dinero no va a entrar. Totalmente. Entonces, yo creo que sí, que será un evento alcista, pero en el largo plazo. Los halving anteriores, en este artículo hablábamos que los halving anteriores habían coincidido todos menos uno, con una Fed mucho más dócil y mucho menos agresiva. Y evidentemente no podemos comparar el único que hubo, que fue en el 2016, creo recordar, con una Fed que estaba agresiva a la Fed que tenemos hoy en día, que ha subido los tipos infinidad de Que veces va a saco. Sí, y sí. que han dicho, claro, y que han dicho que van a mantener los tipos altos cueste lo que cueste, porque quieren bajar la inflación. Entonces, ese contexto, yo creo que lo que dices tú, que el efecto no será inmediato. eh, y luego también hay un punto, y ya con esto podemos ir cerrando, que es que varios analistas han estado hablando, de hecho eso lo pusimos en el newsletter que salió hoy, que para cuando esto salga será el newsletter de hace unos días, que es que dicen que con la llegada de inversión institucional a través de ETFs, probablemente el mercado cripto, especialmente Ethereum y Bitcoin, vaya madurando, lo que significa que la volatilidad irá bajando, como se ha visto con Ethereum y algunos ETFs de futuro, que ha ido bajando, y luego que el precio, o sea, esos saltos grandes de precio que hemos experimentado en la última década no irán siendo, no terminarán siendo tan grandes y tan masivos, ¿no? Porque el mercado va Claro. madurando, el activo se va haciendo cada vez más estable. Y yo creo que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que, oye, no te digo yo que un altcoin de aquí a 10 años pueda seguir haciendo lo que han venido haciendo, ¿no? Sale la nueva gran blockchain que cura no sé qué, y que se vaya ahí a un por 10 o un por 100. Pero los activos más maduros, es lo que dices tú, siguen siendo inversiones y hay que verlos como tal. Sí, sí, se irán haciendo Sí, mayores y habrá gente y más profesional, ¿no? Y claro, todos los criptobros que conocemos, pues empezarán a coger menos peso en este tipo totalmente. de inversión. Sí. Totalmente. Bueno, yo creo que nos hemos tirado 40 minutos hablando. La idea Sí. era hacerlo en media hora, pero bueno, para una primera vez yo creo que hemos cubierto bastante y esto es un proceso de aprendizaje. El próximo seguramente será Totalmente. mejor. Así Sí. que nada, yo Así que invitaros, nada, pues, suscribiros todos para ver el próximo. Y sobre todo también, joder, invitamos a que cada uno ponga su opinión. Aquí estamos dando nuestra opinión personal, no sabemos lo que va a pasar, pero joder, también contarnos qué opináis vosotros, ¿no? Dejadlo en ¿qué, comentarios y. qué te parece, David, que cuando vayamos a hacer el otro la semana anterior, metamos en la newsletter, oye, decidnos qué temas queréis que, Preguntas, que sí, sí. conversemos y lo hacemos tranquilamente. Yo creo que al fin y al cabo buscamos esa interacción bidireccional entre la comunidad que está en la newsletter y nosotros, y yo creo que es un buen ejercicio. ¿Te parece que lo Me hagamos? parece perfecto. Sí, sí. Pues lo hacemos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y como ha dicho David, suscribiros al canal, pero más importante aún, suscribiros a la newsletter, que ahí es donde ponemos el foco y el esfuerzo día a día. Así que nada, chao, chao, nos vemos en un mes.
Bueno, y Chao, chicos. en los vídeos que ponemos semanalmente también. Así que nada, chao, chao chicos, cuidaos.